A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está. Nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio Clarito está. Amigos, bienvenidos esta mañana. Estamos en Clarito está. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz les saludan cordialmente. Y contentos de estar una semana más con ustedes. Sí, y además, hoy día, la selección musical ha estado a cargo de Sebastián Oleas, Sí, que nos presenta la siguiente obra musical. Breaking the Law, por Judas Priest. Breaking the law, 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 breaking the law. Y con eso hemos arrancado el día de hoy con nuestra selección musical Judas Priest, Breaking the Law. Breaking the Law. Con eso esperamos haber despertado a todos los que estaban despiertos, porque nadie está dormido para... O sea, solo alguien despierto está oyendo nuestro programa, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Amigos, estábamos saludándoles, ¿no? Sí, estamos saludando y empezando el programa esta semana. Es un programa que tenemos muchos datos de la semana. Muchos datos de la semana. Sí. ¿Empezamos con el dato que nos gusta o con el que no nos gusta? Vamos con el que nos gusta primero. Vamos con el dato que nos gusta, un poco de hedonismo inicial. Sebastián, tengo que darte un agradable dato de la semana. Dale. Probablemente hasta te guste el dato de la semana. Dale, me Probablemente hasta te alegre el dato de la semana. Es una buena forma de empezar. Ya. O sea, es como, te voy a dar una noticia buena y una noticia mala. Es básicamente esto. Sí, bueno, pues te vamos a dar primero la noticia buena y el dato de la semana positivo es 1500. 1500 seguidores de Twitter tiene este programa. Muy bien, excelente. Gracias a los que nos siguen. Sí, obviamente eso para nosotros es un gran honor. Es un montón, además. No se olviden de seguirnos, somos @claritoestá en Twitter. Y cada seguidor nuevo para nosotros es un honor. Es un honor. Este par de limitaditos tiene 1500 seguidores. Sí. Muy bien. Sí, exactamente. Por cierto, muchas gracias a todos los que nos han escrito últimamente y a los que se preocuparon porque la semana pasada no estuvimos al aire. Fue culpa de quien les está hablando. Está bien, pero no hacía falta. Sí, tuvimos un tuit ahí quejándose que qué pasó con el programa. Con el programa no pasó nada, con la radio no pasó nada. Con Vicente pasó. Con Sebastián Oleas no pasó nada, con Vicente Albornoz resulta que se atrasó terriblemente. Y no alcanzó a llegar. Un complot entre el clima, el trabajo, el tráfico, las obligaciones. Culpa mía, señores. Pido disculpas por la semana pasada. Y más bien agradecemos mucho a Sebastián Oleas y a la radio por la flexibilidad de haber reemplazado los contenidos, y etcétera. Muchas gracias. Igual hay que recalcar que nos encanta venir. Nos encanta estar aquí. Sí. Un causa de depresión no haber estado aquí la semana pasada. Pero bueno, así son las cosas. Primer dato de la semana, 1500 seguidores de Twitter, @claritoestá tiene 1500 seguidores. Un honor para nosotros y gracias por seguirnos. Sigan siguiéndonos. Esa era la noticia buena. Sigan siguiéndonos. Síganme los buenos. No, bueno, dale. Incluso los malos. Y coméntenos. Y si no les gusta el programa, critíquennos. Y díganos que no les gusta. Ese es el dato bueno. Tengo un dato malo, Sebastián. Dale. Bueno, ya, después de que alegramos tanto a las personas, el dato malo va a ser... El dato malo es bien malo. Sí, yo sé. Dale. Es $2,455 millones. Ya. A ver, solamente para que se hagan una idea, es algo más de 2,5 puntos porcentuales del PIB actualmente. Sí. Básicamente es un cuarentavo del PIB. Un cuarentavo del PIB. Sí, exactamente. 2.500 millones de dólares. ¿Sabes qué? Hay una cosa. Para un mortal común y normal, como tú y yo, o sea, un limitadito como nosotros, o algunos más pilas como nuestros oyentes, pero cualquier número por arriba de los 10 millones de dólares ya es simplemente una cuestión que está lejos, ¿no? Es como decir, ¿cuán alto? Tan alto como el cielo. Pero ¿qué parte del cielo, pues, no? Entonces, cuando uno le dicen 2.455 millones de dólares, sí es bastante. Es un montón. No. Es un montón, 2.455 millones de dólares. ¿Puedo darte una cifra para darle para por favor, tratemos de ponerle un poco más. A ver, salario básico unificado en este país actualmente $375. Correcto. Esa cifra que tú acabas de dar. 2.455 millones de dólares. Es 6,666,666 veces un salario básico unificado. Es básicamente... ¿Puedes dividir ese dato para 12, por favor? Por supuesto, inmediatamente. Más o menos es lo que vamos a hacer el cálculo de cuánto tiempo un trabajador... Una persona, me parece que es 500,000 de años, tendría que trabajar para reunir esa plata si es que gana el sueldo básico. Exactamente, son
555.555. Entonces, el dato que yo te he dado, el dato de la semana son 2.455 millones de dólares y es lo que una persona que gana el sueldo básico ganaría en medio millón de años. Sí. Más o menos, ¿no? Ya. ¿Y sabes lo que Pero, es eso? a ver, pero interesante. O sea, ya no hagamos más cálculos. Podremos calcular que una persona que trabaja 40 horas a la semana, ¿cuántas personas del Ecuador tuvieron que haber trabajado para gastarse esa plata? También. ¿No es cierto? Pero bueno, ese dato, 2.455 millones de dólares, es lo que gastó el gobierno, el gasto del presupuesto general del Estado en el mes de marzo 2017, según la única información que tenemos de comportamiento fiscal, que es el Observatorio de Política Fiscal. En marzo 2017, el gasto del presupuesto general del Estado fueron 2.455 millones de dólares. Ya. Y simplemente para contextualizar el dato. Contextualizar. Muy bien, ya mismo, la próxima decimos socializar. Socializar. Contextualizar el dato. Contextualicemos. Esto estás diciendo que es en marzo, ¿no es cierto? Sí, señor. Y marzo es el mes que está entre febrero y abril. Claro, 2 días después, terminado este mes de marzo, fue el mes de abril. Mira tú, brillante análisis. Brillante, pero ¿qué pasó en febrero y qué pasó en abril? Ah, no, pues en febrero fue la primera vuelta y Perfecto. el 2 de abril fue, el domingo 2 de abril fue la segunda vuelta. Perfecto. Pero eso significa que el 31 de marzo, cuando terminaste de gastar 2.455 millones de dólares, fue un viernes. ¿Y el domingo? Y el domingo se votó. Ya. ¿Será Ahora, coincidencia? pero, ¿sabes qué? Quiero, ¿cómo era la palabra? Contextualizar. Contextualicemos 2.500 millones de dólares. Recontextualizar el dato de 2.500 millones de dólares. Dale. Ese dato, Sebastián, prepárate, esto es doloroso. Ya. Nunca en un mes de marzo, nunca en la historia del Ecuador, incluso ajustando por inflación, nunca el presupuesto del Estado en un mes de marzo ha tenido tantos gastos como en marzo 2017. Perfecto. No, que cuál perfecto. O sea, estaba pensando que si eso lo hubiera dicho Donald Trump, hubiera sonado fantástico. Viste que todo es fantástico para Donald Trump. Ok. Nunca en la historia del Ecuador nadie había gastado, ningún gobierno había gastado tanto en marzo como lo ha hecho este gobierno. Nunca. Inalcanzable. No, pero eso probablemente sea alcanzable en algún momento, pero inalcanzable. O sea, rompimos récord. Rompimos récord. ¿Ya? Nunca se había gastado tanto en marzo. Marzo 2017 es el mes récord de gasto público. Bien. Por cierto, solo para que tengamos una idea, en marzo 2016, un año antes, porque hay que comparar siempre marzo con marzo. Claro, sería un crimen económico comparar marzo con diciembre, por ejemplo. Como diría uno de los funcionarios públicos, hay que comparar entre comparables. Muy bien, brillante análisis. Muy bien. Marzo 2016, entre marzo 2016 y marzo 2017, o sea, el gasto de marzo 2016 y el gasto de marzo 2017, subió el gasto en un año, el gasto mensual subió en un año en 68%. A ver, espérate. Eso ya estuvo violento. Yo sé, O eso sea, te dolió. sí. Y para que te recuperes del golpe, vamos a hacer una corta pausa y volvemos luego de una pausa comercial, pero no se olvide. Porque banco. Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Y el último instante antes de interrumpir para esta corta pausa, Sebastián Olea se mostraba profundamente entristecido. Sí. Golpeado. Ya, déjame, para aquellos que se están uniendo nuevamente a Clarito Está. Clarito Está, su programa, @Clarito Está. O los que estaban escuchándonos antes, o los que acaban de encender la radio y se aburrieron de Despacito de Luis Fonsi y quieren escuchar a Clarito Está. O los que oyeron hace un rato y no nos creyeron el dato y tenemos que insistir. Vamos de nuevo. Entonces, básicamente lo que dijiste, Vicente, es que el dato de la semana, aparte de los 1.500 seguidores en Twitter, que es el bálsamo de esto, Sí. es 2.500... Bálsamo piadoso. Bálsamo piadoso de esto. Que nos indemniza del mal de vivir. Del mal de vivir, claro, exactamente. Son 2.500 millones de dólares. 2.455. Ya, perfecto, ya, redondémosle. 2.455, perfecto. 2.455 millones de dólares lo que gastó el gobierno en marzo del 2017. Sí, señor. Eso hicimos un cálculo que totalmente trivial. Medio millón de meses de trabajo de un ecuatoriano que gana el sueldo básico. Exactamente, o 6.666.000 meses. Salarios básicos unificados. Correcto. O sea, 6 millones de trabajadores de un mes tendrían que entregar eso para gastarse. Claro. ¿Ya? Sí, correcto. Entonces, eso es lo que gastó en marzo el gobierno. Sí, señor. Dijimos que marzo está entre febrero y abril, pero eso es irrelevante. Y que justo está... Marzo se acabó este año, 2 días antes de la segunda vuelta. ¿Eh? Y empezó 3 días después de la primera. No, de 13 días después. 13, ok, muy bien. De 11. Y lo que dijiste al último, y eso fue creo que de las cosas más violentas. Espérate.
cuidémonos que estamos en la radio, estamos al aire, ¿no? Entonces hay que decir las cosas educadamente, ¿no? Ya, voy a decir educadamente las cosas. El gobierno, si comparamos entre marzo 2016 correcto. y marzo 2017... En un año, el mismo mes. Exacto. En marzo 2017, de acuerdo a datos del Observatorio de la Política Fiscal... Que son el único fuente de información fiscal de gasto público que tenemos. Existe disponible. Sí. Gastó un 68% más. Sí, señor, el gasto público subió 68%, por encima de la inflación, por si acaso. No, 68% en términos reales, cuando comparas datos de diferentes fechas que ajustar por inflación. O sea, ajustado por inflación creció en 68% el gasto de marzo, lo cual te llevó a que marzo 2017 fue el mes de marzo en que más se ha gastado del presupuesto general del Estado en la historia del Ecuador. Es más, estamos proponiendo este mes de marzo para el récord Guinness del gasto fiscal más grande del Ecuador. En marzo. En marzo. Veamos si es que... El año 2017 se puede llevar el récord Guinness en marzo de cuando fue el marzo donde el presupuesto general del Estado tuvo más gastos. Entonces veamos si Guinness acepta en la historia de este récord. Pero creo que se puede poner peor el dato, ¿no es cierto? Ay, vamos a empeorarle un poquito. No puede ser, a ver cómo. ¿De dónde salieron estos recursos? Ay. No sé si podemos volver a poner la música de hace un rato. Breaking the Law, vamos ahí. Breaking the law, breaking the law. 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 Estábamos oyendo Breaking the Law de Judas Priest, porque nos parece como que pone el ambiente, ¿no? Para lo que estamos viendo. El gasto público del mes de marzo fue el más alto de los meses de marzo de la historia del Ecuador. Entonces que tenemos registro. Y si no tuviéramos registro, estoy seguro. Probablemente sea. Te garantizo que antes de los años 30, de cuando hay registros. Pero si igual hay registros. No, es impensable que haya sido más alto. Fue el más alto de toda la historia del gasto de marzo. Y claro, 2 días después de terminado el mes de marzo, fueron las elecciones. Pero tú decías que la cosa puede empeorarse. Claro. Y ahí metiste el dedo en la llaga. Toqué una fibra sensible, yo sé, Vicente. Yo sé que toqué. ¿De dónde salió esta plata? Claro. Porque obviamente... Te voy a contestar en teoría. Dale. En teoría hay 3 maneras en el Ecuador, ¿no? Básicamente hay 3 maneras de financiar el gasto. Dale. Los impuestos. Muy bien. Los ingresos petroleros. Perfecto. Y, bueno, la contratación de nueva deuda, ¿no? Ya. Ahora, el problema es que... Esto es una pregunta de opción múltiple, Vicente. No. Verás, quiero que notes la manera así súper civilizada como estoy contestando, ¿no? El problema es que en el mes de marzo los ingresos petroleros fueron extremadamente bajos. Muy cercanos a cero, porque lo que pasa es que... Notas del tono así súper conciliador. Muy bien. Lo que pasa es que tienes que las porciones de petróleo, es caro producir petróleo aquí, es poco lo que nos pagan. Los precios están relativamente bajos. Y además una parte ya está prevendida y además tienes los subsidios a los combustibles. Entonces, en la práctica, los ingresos petroleros son cercanos a cero. No te queda mucho de eso. Entonces, en la práctica, en el Ecuador, te quedan solo 2 ingresos para el gobierno, que son o los impuestos, donde está el IVA, la renta, los aranceles, las salvaguardias. El impuesto a la salida de divisas. La salida de divisas y la contratación neta de nuevos deudas, ¿no? Muy bien. Sigue estando muy civilizado, Vicente. Sí. Qué civilizado, civilizado, ¿no? muy bien. Muy bien. Entonces, después de recibir el premio a la civilización... ¿Vas a decir que esto se financió cómo? Bueno, esto si te pareció terrible el dato del crecimiento del gasto, esto te va a parecer más terrible. Dale. El 51%. Un poquito más de la mitad del gasto del mes de marzo, que es cuando se rompió el récord y se gastó más en toda la historia del Ecuador, y justamente 2 días después de terminado ese mes fueron las elecciones. El 51% del gasto del mes de marzo fue con deuda. Muy bien. El resto, poquito menos de la mitad, Impuestos. Fue impuestos, básicamente. Ya. O sea, pongámoslo en contexto, la mitad la pagamos los contribuyentes ahora. Y la mitad la pagaremos los contribuyentes después. Es básicamente el resultado de esto. Sí. O sea, eso está más... Muy bien. Me ha alegrado mucho esto. Creo que Judas Priest era ad hoc para el día de hoy. Sí, entonces tienes que en marzo se gastó más que nunca, que 2 días después de ese mes que se gastó más que nunca. Para marzo, ¿no? Insisto, tú nunca puedes comparar marzo con diciembre ni marzo con abril. Tú debes comparar marzo con marzo. No, para los meses de marzo, esto es del gasto del presupuesto general del Estado, según la información que nos da el Observatorio de Política Fiscal. Porque básicamente hay que decir que el Ministerio de Finanzas sigue sin publicar información. Sigue sin publicar información, es correcto. Eso fue el gasto de marzo, el récord, y un poquitito más de la mitad de eso se financió con deuda. Iba a decir, es increíble. No es tan increíble. No, desgraciadamente no es increíble, desgraciadamente es creíble.
Y eso significa que, la actividad económica debe haberse reactivado un poco. Claro, o sea, si le inyectas básicamente efectivo a la economía. la deuda fueron en ese mes el déficit, ¿no? Y el déficit necesariamente se financia o con deuda o comiéndote ahorros, ¿no? Fueron 1.240 millones del déficit de ese Y si te mes. gastaste 2.500, básicamente está de la mitad. Si es que hubieras ¿no es cierto? gastado 1.240 millones menos, o sea, si no te hubieras endeudado, si no hubieras tenido déficit, la economía se habría contraído, habrían estado atrasados en pagos, habrían estado atrasados en devoluciones del gobierno, Pero ¿sabes etcétera, qué, Vicente? etcétera. Creo Y eso que... tiene que haberte reactivado un poquitito la economía, ¿no? Sí, y creo que, o sea, no es por ser pedantes y sobrados, que solemos ser. Es que somos limitaditos. Es que somos limitaditos. Creo que ya topamos ese tema, ¿no es cierto? Pero eran datos de enero y febrero. Sí, ya topamos. No, pero ya topamos ese tema de que, y conjeturamos que iba a haber muchísimo más gasto fiscal Sí, en vísperas de elecciones. sí. Pero no a este punto. no es cierto? podíamos haber sido tan hiperconjeturadores. Claro. O sea, nos queda, para variar siempre nos equivocamos, nos quedamos cortos en lo En que clarito se va a está, hemos sido demasiado poco hacer. conjeturadores. Muy bien, esa palabra. Suena que fuéramos cultos, ¿ah? No somos. No, somos limitados. Somos limitaditos. Qué Ya. impresionante. Qué Ya. impresionante. Ese es el dato de la semana. Eran 2 datos de la semana. El uno, el que nos alegró mucho, y como tú decías, era el bálsamo El bálsamo. piadoso que nos indemniza del mal de vivir. Exactamente. Frase que no es mía, ¿ah? Frase que es de Ernesto Novoy Camaño. Muy bien. Este bálsamo piadoso que nos indemniza del mal de vivir fue el dato de la cantidad de seguidores que tenemos en Twitter, que nos alegró mucho. Son 1.500. No se olviden de seguir siguiéndonos. Pero ¿no? nos quedamos. Si quieren seguir oyendo esas cosas, pues sigan siguiéndonos en @claritos, ¿no? Pero Y esos el dato 1.500 doloroso. seguidores, esos 1.500 seguidores se quedan cortísimos con los 6.666.666 salarios Básico. unificados que se gastó el gobierno En un mes. en un mes. Y que fue un mes en que gastó 68% más que en el mismo mes del año anterior. Muy bien. Y es un mes en el cual rompió récords. Pero no Rompió se preocupen, récords. como Rompió dijimos, récords. esto se pagó casi la mitad con impuestos ahora ¿Y el resto? y el resto será con impuestos Del futuro. mañana. Muy bien, Porque así se pagan las deudas. exactamente. Amigos, volvemos luego de una corta pausa. Ya volvemos, gracias. Amigos, luego de haber tenido 2 segmentos en que dedicamos a los datos de la semana, el uno balsámico, el otro antibalsámico. Todo sazonado con la música de Judas Priest, Breaking the Law, Breaking the Law. rompiendo la ley. Sí. Decidimos poner eso para despertarnos nosotros mismos, Exacto. porque como somos medio dormiditos, medio caíditos, Todos necesitamos de esa energía de nos Judas Priest. despertamos con eso. No es por ustedes, queridos oyentes, Exactamente. sabemos que están despiertos. Sí, porque si no, con esa música les despertamos. Exactamente, lo logramos. Esperemos haber logrado nuestro cometido. Amigos, vamos al tema de la semana, y el tema de la semana se llama El Cuentero de Atenas. Visita ilustre de hace un par de semanas. El Cuentero de Atenas nos visitó hace un par de semanas y nos dijo que... ¿Qué nos dijo el Cuentero de Atenas? ¿Cómo se llama el Cuentero de Atenas? Yanis Varoufakis. Varoufakis. Así como Yanis... Había un músico. Yanis Xenakis, Yanis famoso Xenakis, músico. Música chévere, ¿no? Música, sí. Sí, sí. Algo que estás diciendo que la música que pusimos antes no es chévere. No, pero bueno. Es distinto tipo de música. Los griegos tienen... Los griegos tienen un montón de cosas Sí. espectaculares. Sí, sí, sí. O sea, desde los antiguos hasta los actuales, Exacto. ¿no? Desde Filosofía. filosofía hasta Kazantzakis, de exacto. música moderna, y Yanis Xenakis, etcétera, etcétera. Tienen cosas extraordinarias los griegos. Y tienen a Yanis Varoufakis. Sí, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Claro. Ningún país es perfecto. Y tienen a un señor al que le hemos bautizado el Cuentero de Atenas. Sí, y estuvo visitándonos, invitado por el gobierno nacional. Hizo una conferencia en el IAEN. Sí. Yanis Varoufakis. Sí. Él fue ministro de Economía, ¿no? Contextualicemos, una vez más, Contextualicemos, muy bien. Contextualicemos un poco quién es Varoufakis. Varoufakis. Y este tema te gusta a ti, ¿no es cierto? Porque en alguna vez contamos la historia de la crisis griega. Sí. Sí. Y Sí, me gusta, no en un sentido que me No, gusta, o sea, sino no, te me gusta- parece interesante. creo que, o sea, no, es del gusto por la historia, digamos, Sí. por la historia de la crisis griega. Y básicamente hay esta crisis de deuda griega Ujú. y los griegos están hartos de los gobiernos tradicionales y aparece este gobierno llamado Sirisas. Sí, Siriza es el partido. Es ¿no? el partido que llega al poder, que es básicamente una coalición de izquierdas. Correcto. Sí. Llega al poder y su primer ministro, en este caso, nombra a Yanis Varoufakis como ministro de Economía. Correcto. ¿Sí? Ahora, lo interesante es, a ver,
Grecia venía de un programa de ajuste constante, ¿no? Exacto. Venía un programa de ajuste. ¿Y qué significa un programa de ajuste? Bueno, en pocas palabras es más o menos una pesadilla económica hecha realidad, ¿no? Sí, es algo muy malo. El programa de ajuste nunca es bueno. El gobierno tenía que recortar los gastos, subir los impuestos, bajar el pago a los jubilados, a subir la edad de jubilación. Despedir funcionarios públicos. Bajar servicios gratuitos, bajar servicios recortar presupuesto para educación, salud, todas las cosas feas. Pero son las típicas recetas tradicionales de esas, ¿no es cierto? Del ajuste fiscal. Y estaba en eso, pues, el pobre gobierno de Grecia. Y claro, cualquier gobierno que haga eso... A ver, más bien, vamos en retro. Ningún gobierno hace eso porque sí. Ningún gobierno hace eso porque es feliz. A ver, aquí hay una ecuación, ¿no es cierto? ¿A los gobiernos les gusta ser populares? Claro, les encanta. La popularidad, ¿no es cierto? Si nos Les pregunten, fascina. a todos los gobernantes les gusta ser populares, unos más que otros. La popularidad es importante. Es decir, que la gente te quiera. Correcto. A ver, a los políticos les encanta que la gente les quiera. Sí. O sea, la mejor manera de hacerle sufrir a un político es decirle que la gente es impopular. Quiere. Exactamente. Por eso, ¿sabe qué? Usted es impopular. Por eso los marketineros políticos siempre están preocupados, ¿no? El grado de popularidad del presidente es tanto. Pero eso es también hasta un tema psicológico. Totalmente. ¿no? O sea, decirle, usted es impopular. Es la mejor manera de que le duela. Le duele el ego, porque al final esto es un tema de ego. Claro. Pero el rato que un político... implementa un programa de ajuste y automáticamente se vuelve impopular. Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va un político a buscar la impopularidad? Porque quizás no está pensando en él, pues. Está pensando en los otros por una vez. O porque no le queda otra. Exacto, pero... No le queda otra salida. Siempre hay salidas para mantener popularidad. Sí, pero probablemente esto suponía no gastar. Exacto. O sea... no hacer el plan de ajuste suponía poder gastar, pero no había plata. Entonces, como no había plata, no les quedó otra posibilidad, no les quedó otra opción que reducir el gasto. Claro, y hay que detestable y odioso, como pongámoslo en contexto otra vez. Grecia no tiene moneda propia. No. Y por eso es que no podía seguir gastando. O sea, básicamente tenía que gastar euros y ya no tenía euros. No podía empezar a emitir euros, poner a funcionar la maquinita de hacer billetes. Exactamente. No podía hacer eso. Y además, Grecia tiene un serio problema de productividad. Claro, que alguna vez ya hablamos de eso. Producir en Grecia es caro, es costoso, es complicado. Entonces tenías varios gobiernos que estaban implementando estos desagradables programas de ajuste, que es básicamente el resumen de todo lo odioso que puede hacer un gobierno, ¿no? Correcto. Y insistimos, esto no es que los gobiernos lo hacen porque, sí, a mí me gusta maltratar a la gente, soy feliz maltratando a la gente. Amo que la gente me odie. Sí, no, eso no pasa en política. Es porque no les queda otra salida. Y eso es lo que estaban haciendo los gobiernos griegos, pero claro, la gente estaba cansada. Exactamente. ¿Cómo no va a estar cansada y agotada de que cada día el gobierno gastaba menos, despedía gente, reducía las pensiones de jubilación, pagaba menos a los empleados públicos? Restringía la cantidad de plata que podía sacar del banco. Bueno, eso fue ya un poquito después. Eso fue justamente... de nuestro amigo. Entonces, eligieron a un gobierno alternativo. Exacto. Muy bien. Se llama, el movimiento se llama Syriza. Heterodoxo. A eso les encanta a los... Sí, progre. A los posmodernos. Ajá. Sí. Entonces eligieron a Syriza. Y claro... Coalición de los partidos de izquierda. Claro, es una coalición de partidos de izquierda, entre los cuales está el Partido Comunista, griego y un montón de otros movimientos de izquierda. Y ellos ofrecieron hacer las cosas diferentes. Exacto. Y para eso tenían a este señor Varoufakis. Claro, pero antes hay que decir que el primer ministro en este caso era Alexis Tsipras. Perdón, era ¿no? Sigue siendo Alexis Tsipras. Y Alexis Tsipras es un militante activo del Partido Comunista. Fíjate, es un dato curioso, ¿no? Alexis Tsipras tiene un hijo que se llama algo así como, no me acuerdo el nombre exacto, es Ernesto Dimitri. No, tiene un nombre 100% griego como Dimitri o algo así, pero el primer nombre es español, Ernesto. Y no es tan español. Podemos pensar en quién se inspiró. Se inspiró en el Che Guevara. En Ernesto Che Guevara. ¿No? Muy bien. Entonces... Es curioso, o sea, si es que alguien aquí en un país de habla hispana le ponen esto fijo, puede ser que se inspiró o no en el Che Guevara, claro. Pero si en Grecia le pones de Ernesto Dimitris o algo así, no me acuerdo el nombre, pero básicamente es ¿por qué te inspiraste en el Che Guevara? Y ya lo reconoce así, lo cual está bien, cada uno puede admirar, pero eso nos refleja un poco cuál es el tipo de ideología que representan ellos. El argumento, ¿no es cierto? ¿Qué tal si te ponen Lenin, Stalin, Mao? También refleja una cierta visión ideológica de tus padres. Exactamente. Con respecto al mundo. Es correcto. Entonces, bueno, Syriza con ¿cómo se llama el primer ministro? Alexis Tsipras. Tsipras y con
ponen al ministro de Finanzas, este señor Varoufakis. Yanis Varoufakis es PhD en economía. Que se niega a seguir implementando este monstruoso, abusivo Plan de ajuste. Plan de ajuste que nos han impuesto las potencias. La troika. La troika La famosa europea. troika. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea. O sea, ¿cómo se llama esto? Sí, esos tres. Y entonces... Claro, se niega a esto y... Pero había que seguir pagando las cuentas, ¿o no? Sí, pero había que ver qué se hacía en este mundo si es que dejaban de tener este plan de ajuste. Y eso hubiera implicado, básicamente, que tenían que dejar de pagar la plata a los empleados públicos, a los jubilados, porque simplemente no había recursos para seguir pagando. Y lo interesante es que ahí Syriza tiene una medida políticamente muy interesante, casi genial, diría, políticamente casi genial. Decide hacer una consulta popular. Un referendo. ¿Quiere el pueblo de Grecia que sigamos con este malvado y perverso plan de ajuste? ¿Sí o no? Y lo interesante es que casi la mitad dijeron sí, pero un poco menos de la mitad dijeron sí, y un poco más de la mitad dijeron no. No. Ok. Entonces, ¿Y cómo es la cuna de la democracia? después de esa votación, todo indicaba que Grecia iba a terminar sin implementar este plan de ajuste que suena, al menos suena, tan malvado y perverso. Y vamos a analizar un poco más en detalle a este plan de ajuste luego de una corta pausa. Pero no se olvide, Produbanco, Grupo Promérica. volvemos amigos y estamos hablando del Cuentero de Atenas. El Cuentero de Atenas. Y el Cuentero de Atenas era el ministro de Finanzas de... ¿Sabes qué pasa ahí, Vicente? Creo que hay que aclarar una cosa. Sí, ¿quién era ¿por qué decimos el Cuentero? Claro, porque aquí va a haber una brecha generacional por alguna gente que nos escucha. Bueno, quizás vale la pena aclarar que nos inspiramos en... Un personaje casi mitológico. Que ya del murió hace Ecuador, unos años, delincuencial, ¿no? sí. Sí. El famoso Cuentero de Muisne. Cuentero de Muisne. Sí, exactamente. Nada tiene que ver las vidas delincuenciales, sino el tema del cuento, de vender unos cuentos. Porque este señor no era un delincuente violento, sino que simplemente era un estafador, era un buen cuentero. Era un tipo que te vendía unas cosas... Ajá. Llegó a vender la torre del reloj de Guayaquil, verás. Exactamente. En el malecón de Guayaquil hay la torre del reloj y este hombre llegó a vender la torre del reloj. Exactamente. ¿No? Y en eso, en venderte cosas que no existen, se parece mucho el Cuentero de Atenas al Cuentero de Muisne. Él, simplemente para aclarar, se llamaba Sigfredo Dante Reyes Moreno, alias el Cuentero de Muisne. Y murió hace unos 3 o 4 años. 3 años, murió el 16 de diciembre del 2013. Mira tú. Entonces, el Cuentero de Atenas era ministro de Finanzas del gobierno de Tsipras. De Tsipras. Y básicamente dijo, no se preocupen, yo les puedo ofrecer una realidad alternativa. Yo les puedo ofrecer algo distinto, un mundo en el cual no es necesario trabajar y esforzarse para salir adelante, un mundo en el cual no es necesario ahorrar, un mundo en el cual el gobierno puede gastar aunque no tenga plata, un mundo en el cual, si quieren, les vendo la torre del reloj de Guayaquil. No dijo eso. No dijo eso exactamente. Pero les ofreció. Pero les ofreció muchas cosas. Y lo interesante es que, como decíamos, el gobierno de Grecia hizo una consulta popular en la que básicamente se preguntaba, ¿quieren que sigamos en el programa de ajuste? Y obviamente la gente dijo, no, pues. Sí, con una mayoría menos grande de la que uno esperaría, pero la gente dijo, no queremos. Y Varoufakis siguió insistiendo que se podía vivir en este mundo alternativo, en esa realidad paralela. Y entre las cosas que dijo, vamos a sacar a Grecia de la eurozona. Entonces, pocas horas después, Varoufakis estaba fuera del puesto. Le dijeron, muchas gracias, retire su bolsa multiproducto, siga jugando. Y siguió jugando. Sí, pero bueno, ya no como ministro. No sé si le dijeron muchas gracias. Este puntito no estoy seguro. Entonces, básicamente Varoufakis poco después salió del gobierno y el gobierno, ¿sabes lo que hizo? Siguió con el plan de ajuste. Siguió implementando un plan de ajuste ortodoxo porque no había otra alternativa. Ellos se dieron cuenta que la torre del reloj del malecón de Guayaquil no estaba de venta. Y claro, y entre las cosas que proponía Varoufakis era esto de crear una moneda paralela al euro para empezar a pagar ciertas cuentas. Sí, pero evidentemente nunca había administrado un ministerio de finanzas. Él había escrito muchas cosas muy teóricas. Había escrito muchas cosas. Leyendo un poco la biografía de él, había sido el economista principal de un fabricante de videojuegos. Ya, interesante. Sí.
donde, según dice este juego, es un juego básicamente de estrategia, de juego de roles, juego de acción, que hay uno, no sé si has visto el juego que se llama Half-Life. ¿No? Half-Life, bueno, es un personaje que tiene que ir a arreglar problemas en una estación espacial y cosas. Entonces, probablemente ese era el símil de la realidad, ¿no? En todo caso, él insistía en vender una realidad alternativa. Insistía en vender en decirte que había un mundo en el cual no era necesario Honrar tus deudas, por ejemplo. pagar tus cuentas. Claro. ¿No? Insistía en que, en que el dinero no era limitado, en que los recursos no eran limitados. Y perdóname, Sebastián, pero ¿cuál es la primera enseñanza que te dan en la primera clase de economía? ¿Por qué existe la ciencia económica? Nos van a tardar de ortodoxos probablemente, pero es básicamente por escasez. Exacto. Escasez de tiempo. ¿Cuánto dura este programa? Media hora. Un poquito más, 34 minutos. 34 minutos. Pero no dura más de eso. O sea, porque el tiempo Claro. es limitado. El tiempo en la radio es limitado. Claro. Nuestro tiempo del día es limitado. Exactamente. Las horas a las que podemos dedicar al trabajo es limitado. Correcto. Entonces, sí, las restricciones existen. El mundo no es infinito, el tiempo no es infinito, los recursos no son infinitos, nuestras vidas no son infinitas. El mundo, la ciencia económica existe en realidad porque hay una escasez en el mundo. El mundo tiene escasez de un montón de cosas y por eso existe una ciencia que se llama economía. Y el rato en que tienes un economista que te quiere vender la idea de que no hay restricciones, de que no hay limitaciones y que puedes simplemente darte el lujo de ignorar las restricciones y las limitaciones, bueno, la gente tiene derecho a decir cualquier cosa. La gente tiene el derecho a creerse esas cosas, pero no por eso son correctas. Claro, y no sé si es que las personas tienen derecho a decir esas cosas, sobre todo cuando tienen poder sobre otras personas. Y cuando podrían afectar la suerte de otras personas. Exactamente. Así que pierde su trabajo como ministro de Economía. Y se vuelve a la academia, ¿no? Vuelve a la academia, sigue escribiendo activamente en su blog. Pueden buscar Janusz Varoufakis. Tiene un blog, ¿Sí? si les interesa lo que él escribe. Y se dedica a dar charlas alrededor del mundo. ¿Sobre qué? Sobre este mundo paralelo. Sobre el mundo paralelo en el cual uno puede darse el lujo de crear una nueva moneda. Por ejemplo. Mira, tú creas una nueva moneda, sacas a un país de la moneda ajena que tenía, pero que está usando como Grecia y el euro, ¿no? Exactamente. Por dar un ejemplo. Sí, y propones una moneda alternativa para pagar tus cuentas, por ejemplo. Mira tú, qué fácil. Y es bonito, ¿no es cierto? Porque con esta moneda que tú ya controlas, puedes imprimir toda la cantidad de dinero que Puedes necesitas. crear dinero de la crear nada. dinero. Puedes financiar tu gasto. Exactamente. Puedes financiar tu gasto. Y ahí sí tendrías una cantidad ilimitada de dinero. De dinero. Como teníamos en el Ecuador cuando había sucres, que el Banco Central podía, pero muy pocas veces lo hizo. Sí lo hizo, pero muy pocas veces lo hizo, emitir dinero. O como sin el Banco límite. Central de Venezuela. ¿Qué hace el Banco Central de Venezuela? Emite un montón de billetes. Claro, para pagar sus cuentas. Claro, Para claro, pagar sus cuentas. La maquinita de hacer billetes. Aplatas un botoncito y salen Exacto. billetes. Qué lindo, ¿no? Y claro, pagas tus cuentas, pero no es sin costos esto, ¿no es cierto? No. Por lo general generas otro tipo de desequilibrios y entre los principales es la inflación, ¿no es cierto? El dinero pierde el valor. Claro, y eso es lo que puede pasar en un país que emite demasiado de su moneda. Exacto. Y eso es lo que típicamente pasa cuando alguien se niega a aceptar que en la economía los recursos son limitados y que cuando has gastado más de lo que tienes, algún día tienes que pagar eso. Y así te niegues a pagar, Vas a pagar. vas a acabar pagando, aunque sea porque te castigan con tasas de interés más altas o cosas por el estilo. O porque tienes una población que va a comprar cosas y el dinero que tiene en el bolsillo no le alcanza nomás. Correcto. O los proveedores de los bienes deciden no fabricar porque los precios que reciben No se justifica. no cubren sus costos. Ese es entonces, amigos, el programa de hoy en que hemos tenido 2 datos de la semana y un rápido comentario sobre a quién les llamamos el cuentero de Atenas. Yo sé que Varoufakis vino a final de abril. Y Ya. obviamente ya no entró en el gasto gigantesco de marzo. O quizás sí, quizás le pagaron por adelantado. Habría que ver. Sí. Pero la cuestión es que parece que este señor, y obviamente ya me quisiera yo esos fees por dar conferencias, al parecer este señor cobra $50,000 por conferencia. Vaya. Sí, así que bien. ¿Y hay No sé gente- si a él le hay gente- paga. ¿Hay gente que le paga? No, primero hay gente que le paga. Porque aparte hay que decir que es un tipo atractivo, ¿no es cierto? Anda en El moto. tipo es simpático. Es simpático, es carismático, sí, o sea, anda tiene en moto con chompa de cuero, cuero, sí, etcétera, claro. etcétera. Además es como canchero, habla Sí, bien, sí. cosa que nosotros no tenemos cero de eso. Somos limitaditos. Limitaditos. Amigos, de este par de limitaditos no les queda otra cosa que decirles. Muchas Ha gracias. sido un inmenso gusto estar con ustedes. Búsquennos en el Twitter, @clarito está, y nos darán muy felices si es que llegamos a tener más de los 1,500 seguidores que ya tenemos a estas alturas del partido. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, una buena semana.